Buenos días, mi nombre es Alejandro García y hoy les voy a hablar sobre el psicoanálisis y su visión sobre la personalidad. Concepciones relacionadas con la presencia del inconsciente en el origen, formación y cambio de la personalidad. Existen varias concepciones relacionadas con la presencia del inconsciente en el origen, formación y cambio de la personalidad. A continuación se describen algunas de ellas. Teoría psicoanalítica. Según Sigmund Freud, el inconsciente es la parte más profunda de la mente y alberga los deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que influyen en la conducta y en la formación de la personalidad. La teoría psicoanalítica sostiene que la personalidad se desarrolla a través de diversas etapas psicosexuales y que los conflictos no resueltos en estas etapas pueden causar problemas emocionales y de comportamiento en la vida adulta. Teoría humanista. La teoría humanista sostiene que la personalidad se forma a través de la autorrealización, es decir, el proceso de alcanzar el máximo potencial humano. Según esta teoría, el inconsciente no es una fuerza impulsora de la personalidad, sino que la persona es consciente de sus necesidades y deseos y tiene la capacidad de tomar decisiones conscientes para satisfacerlo. Teoría cognitiva. La teoría cognitiva sostiene que la personalidad se forma a través de la percepción y el procesamiento de la información. Según esta teoría, el inconsciente no es una fuerza impulsora de la personalidad, sino que la persona es consciente de sus pensamientos y emociones y tiene la capacidad de cambiar su forma de pensar y sentir para cambiar su comportamiento. Teoría conductual. La teoría conductual sostiene que la personalidad se forma a través del aprendizaje y la experiencia. Según esta teoría, el inconsciente no es una fuerza impulsora de la personalidad, sino que la persona aprende a través de la observación y la experiencia y puede cambiar su comportamiento a través del condicionamiento. En resumen, las concepciones relacionadas con la presencia del inconsciente en el origen, formación y cambio de la personalidad varían según la teoría psicológica que se adopte. Sin embargo, todas ellas coinciden en que el inconsciente influye en la conducta y en la formación de la personalidad, aunque difieren en cómo lo hace y en la importancia que le atribuyen. Teoría del desarrollo de la personalidad, modelo genético. El modelo genético de Sigmund Freud intentó comprender la personalidad a través del desarrollo psicológico y sexual. Según esta teoría, el comportamiento de las personas está fuertemente influenciado por la búsqueda del placer en diferentes zonas erogéneas del cuerpo durante la infancia. Las zonas erogéneas varían según la etapa de desarrollo del niño. Asimismo, si se produce demasiada gratificación o un sentimiento de frustración repentina en una etapa concreta, se desarrollará un tipo específico de personalidad durante la adultez. Etapa oral. La zona erogénea involucrada en esta etapa inicial es la boca. Se determina desde el nacimiento hasta el primer año. Una frustración en esta etapa puede conducir a una personalidad agresiva y reactiva. Etapa anal. Esta fase dura desde el primer año hasta los 4 años. Se caracteriza por los intentos de retener y vaciar las heces y centrarse en el placer anal. Los problemas en esta etapa pueden hacer que una persona se vuelva muy retraída o, por el contrario, se vuelva perezosa y derrochadora. Etapa fálica. Entre los 4 y los 7 años de edad, según esta teoría, el infante tiene el foco del placer en el falo y los genitales. Se inician los primeros actos masturbatorios y una frustración durante este proceso puede desarrollar el famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra. Etapa de latencia. Durante esta etapa, desde los 7 años hasta la adolescencia, no hay ningún énfasis particular en el placer sexual, y Freud creía que los impulsos sexuales se dejan de lado para permitir que el individuo perciba adecuadamente el entorno. Concepción de la personalidad. La concepción de la personalidad en el psicoanálisis se basa en la teoría de que el comportamiento humano es influenciado por conflictos inconscientes y experiencias tempranas de la infancia. Según Freud, la personalidad se divide en 3 partes: el ego, el superyo y el ello. El psicoanálisis también considera que la personalidad se desarrolla a través de diferentes etapas psicosexuales en las que el individuo experimenta diferentes conflictos y desafíos. En general, la concepción de la personalidad en el psicoanálisis
Se enfoca en explorar los conflictos inconscientes y las experiencias tempranas que pueden estar influyendo en el comportamiento actual del individuo. A través de la terapia psicoanalítica, se busca ayudar al paciente a comprender y confrontar estos conflictos para lograr una mayor salud mental y bienestar emocional. El complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un término utilizado por Sigmund Freud en su teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo para describir el anhelo de un niño por su madre y el odio hacia su padre. Este odio es el resultado de que el niño ve al padre como un competidor por el afecto de la madre y expresa estos sentimientos en forma de enojos, rabietas y un comportamiento desobediente. Freud decía que los niños se sienten atraídos sexualmente por sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que temen ser castrados, lo que les lleva al complejo de Edipo. Posteriormente, los niños completan esta etapa identificándose con su padre y reprimiendo sus sentimientos hacia su madre. Una asimilación adecuada en esta etapa conduce a la maduración de la identidad sexual. El término complejo de Edipo solo se aplica a los niños, ya que en las niñas se le conoce como complejo de Electra. Métodos utilizados en la terapia psicoanalista: asociación libre, catarsis, análisis de los sueños e hipnosis. El profesional puede usar una serie de técnicas y estrategias para promover que el paciente se exprese y poder así detectar las posibles causas de sus temores y preocupaciones. Asociación libre es una técnica terapéutica en la que el paciente expresa lo que sucede en su mente y no intenta censurar ni limitar sus recuerdos, pensamientos e ideas en ese momento. La tarea del psicoterapeuta sería facilitar esa fluidez del habla con el objetivo de devolver al paciente a un estado mental y emocional a partir del cual sea más fácil descubrir los patrones de conflicto que pueda sentir. Interpretación de los sueños. Freud encontró un acceso real al inconsciente en los sueños porque durante el sueño el inconsciente es libre de expresar sus impulsos y necesidades sin la presión de la mente consciente. Los sueños carecen de la lógica y la coherencia que se encuentran en la vida real. Sin embargo, el psicoanálisis necesita saber detectar e interpretar símbolos con contenido manifiestos y otros contenidos latentes. Para Freud, el contenido subyacente siempre fue sexual e incluso creó un diccionario de sueños y sus correspondientes interpretaciones sexuales. Por tanto, Freud concluyó que los sueños tienen un efecto catártico, liberando deseos reprimidos. Hipnosis. La hipnosis en la terapia psicoanalítica se utiliza para acceder al inconsciente del paciente y explorar los conflictos reprimidos. Durante la hipnosis, el paciente se encuentra en un estado de trance en el que es más susceptible a las sugerencias del terapeuta y puede explorar sus pensamientos y emociones más profundas. Sin embargo, la hipnosis también puede ser controvertida debido a su potencial para crear falsos recuerdos o inducir sugestiones no deseadas. Catarsis. La catarsis se refiere a la liberación emocional que experimenta el paciente durante el proceso terapéutico al expresar y confrontar sus sentimientos reprimidos. Tipos de personalidad para Freud. Modelo topográfico. Freud utilizó la metáfora del iceberg para facilitar la comprensión de las tres regiones de la mente. La punta del iceberg, que es lo visible, equivale a la región consciente. Tendría que ver con todo aquello que se puede percibir en un momento particular. Percepciones, recuerdos, pensamientos, fantasías y sentimientos. La parte del iceberg que se sumerge, pero que aún puede ser visible, equivale a la región preconsciente de la mente. Tiene que ver con todo aquello que se es capaz de recordar, momentos que ya no están disponibles en el presente, pero que pueden ser traídos a la conciencia. El grueso del iceberg, que queda oculto debajo del agua, equivale a la región inconsciente. En esta área quedarían guardados todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos inaccesibles para la conciencia. Guarda contenidos que pueden ser inaceptables, desagradables, dolorosos, conflictivos y sobre todo angustiantes para la persona. Modelo dinámico. Este modelo posiblemente sea uno de los más difíciles de comprender en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Tiene que ver con la dinámica psíquica que se produce en la mente del sujeto, en especial entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. Con respecto a las defensas, Susan Cloninger, en su libro Teorías de la Personalidad, señala que el yo emplea varias estrategias para resolver el conflicto
intrapsíquico. Estos mecanismos de defensa se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligrosa en el mundo real. Estos mecanismos son una estrategia para aplacar la tensión. Modelo económico. Tiene que ver con la forma de funcionamiento de aquello que Freud denominó pulsión, la cual puede ser entendida, a grosso modo, como la energía que nos impulsa a buscar un fin determinado. La pulsión es el motor y la energía que nos mueve. En ese sentido, Freud consideraba que todo comportamiento estaba motivado por las pulsiones, a las que dividió en pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida está relacionada con la capacidad de autoconservación del individuo, impulso para crear, protegerse y relacionarse. En cambio, la pulsión de muerte está vinculada a las tendencias destructivas del ser humano hacia sí mismo o hacia el otro, relacionadas con el principio de nirvana, que es la nada, la no existencia o el vacío. Modelo genético. Este modelo sigue las 5 etapas del desarrollo psicosexual, caracterizado por la búsqueda de la gratificación en las zonas erogéneas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Freud descubrió que no solo el adulto encuentra satisfacción en las zonas erogéneas, sino que el niño también lo hace. La gratificación excesiva en estas etapas o la frustración repentina de alguna harán que se desarrollen ciertos tipos de personalidad. Modelo estructural. Este modelo, en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, destaca por la separación de la mente en 3 instancias. Cada uno tiene funciones diferentes que actúan en distintos niveles de la mente, pero de manera conjunta para formar así una estructura única de personalidad. En este modelo, Freud en su segunda tópica, publicado en 1923 en su libro The Ego and It. Veamos un poco de qué se trata cada instancia. El ello es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos de la persona. Representa las necesidades y los deseos más elementales, las pulsiones. Asimismo, este aspecto de la personalidad es inconsciente. El yo evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el ello y el superyo. Representa la forma de enfrentar la realidad y sus funciones se mueven en un registro consciente, preconsciente e inconsciente. El superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, es decir, la ley y la norma. Al igual que el yo, el superyo está presente en el consciente, preconsciente e inconsciente. Freud afirmaba que estas instancias de la psique siempre están en conflicto, pugnando por prevalecer la una sobre la otra. Es por ello que utilizó la noción de fuerza del ego para referirse a la capacidad del ego de funcionar a pesar de la lucha entre estas 3 fuerzas.